los apologistas católicos en el día de hoy, como el más conocido, Luis Toro, y otros por ahí, apologistas pues no muy reconocidos, como este sacerdote de Melquisedec, se agarran a decir que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Rafael Díaz dice también lo mismo cuando dice: y yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti, dice él, ¿verdad? Dice él que Jesús dijo que sobre ti fundaré mi iglesia. Ahora, y ellos se creen la iglesia del Señor porque dice que la iglesia está fundada sobre Pedro y que ellos están fundados sobre Pedro, pero vemos que en la Biblia no encontramos el papado de Pedro. Y lo interesante es que cuando llegamos y leemos los Hechos de los Apóstoles y llegamos al capítulo 15, ya no vemos Pedro como la iglesia, como el líder, perdón, de la supuesta iglesia católica que ellos dicen que estaba en esos tiempos, algo que es una mentira. Ahora, Pedro era el líder de la congregación en Antioquía, no de toda la iglesia mundial. Es como los católicos ven al Papa de hoy como el máximo pontífice, el vicario de Cristo, el mero vero, pero es una mentira. La iglesia de ellos no está fundada en las Sagradas Escrituras, mucho menos está fundado en Pedro, porque Cristo no fundó su iglesia en Pedro. E incluso la Biblia dice en Efesios 2:20 que nosotros estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles, no solo de Pedro, sino de los apóstoles. Y yo me atrevería hasta a decir que por encima del fundamento que Cristo dejó, siendo era la piedra angular, y sobre las epístolas de Pablo, ya que fue el mayor escritor del Nuevo Testamento. Pero yo quiero compartir algo muy rápido con ustedes aquí. Y es que en Hechos, capítulo 15, vemos el primer concilio dando lugar en Jerusalén, donde el tema del debate era que si los gentiles tendrían que guardar la ley de Moisés o no. Vemos que unas personas de Judea vinieron y empezaron a decir a los gentiles que tenían que guardar el rito de Moisés, si no, no podían ser salvos. Eso era lo que ellos decían, ¿verdad? Ahora, en el concilio cuando termina, fue concluido con Jacobo como presidente, como el líder en ese entonces, no Pedro. Fue Jacobo quien expuso como anciano en nombre de la iglesia de parte de Dios que los gentiles no observarían la ley, sino las cuestiones comunes a todas las naciones. Como veo en el verso 20. Si leemos Hechos capítulo 15, empieza con el pleito que tenían los fariseos y Pablo y Bernabé. Entre todo eso se levanta Pedro y empieza él a decir lo que Dios había hecho en ellos y los gentiles. Pero cuando todos callaron, se levantó uno. ¿Quién era ese? Jacobo. Y cuando se levanta Jacobo dijo en el versículo 19, por lo cual yo juzgo, dijo Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Oiga bien lo que dijo Jacobo, yo juzgo. ¿Por qué no se levantó Pedro a decir yo juzgo? Si él era el papa de la iglesia, si él era el máximo pontífice, el sumo pontífice de la iglesia, si él era el mero mero, ¿por qué no se levantó Pedro a decir aquí yo juzgo? Sino que fue Jacobo. Jacobo fue el que se levantó y dijo yo juzgo. Y Jacobo siguió diciendo en el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones y de ahogado y de sangre. Si Pedro era el papa, ¿por qué no se levantó Pedro a decir aquí yo el que soy el que juzgo, yo soy el que mando? Pues yo soy, aquí Cristo es el que me dejó a mí,
Yo soy el fundamento de esta iglesia. Sobre mí está fundada esta iglesia. No, ¿por qué no se levantó Pedro? Porque Pedro no era el Papa, pues. Así de fácil. Estos apologistas católicos y toda la gente ignorante que creen, y les llamo ignorantes no en esencia de ofenderlos, sino que son ignorantes a la escritura, que hacen sus videitos ahí en el internet para, según ellos, defender lo indefendible, algo que no pueden defender, algo que no pueden, porque no está escrito en la palabra del Señor y no está escrito ni en la historia, ni todos saben. Bueno, los que saben historia saben que la Iglesia Católica no llegó a existir hasta el año 300 y pico, ¿verdad? Con exactitud, 325. Pero ¿cómo? No sé de dónde se agarran a mentirle a la gente. O son ignorantes, o saben, pero mienten, ¿verdad? Entonces, ¿qué? En Hechos capítulos 15, este texto, este capítulo nos informa claramente que el primer líder, o el líder en ese entonces de la iglesia, no era Pedro, sino Jacobo. Y no en Roma, sino en Jerusalén. Pedro como papa en la Biblia, no tiene base bíblica. ¿Cristo edifica la iglesia sobre Pedro? No, eso no tiene ningún fundamento bíblico tampoco, porque en Efesios 2:20 lo dice que Cristo edificó la iglesia sobre las enseñanzas de los apóstoles. Es más, solo miremos lo que Pablo en su carta a la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice Pablo, oiga bien lo que dice Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Oiga bien lo que Pablo dice, que él prácticamente está poniéndose a la par de Pedro, que Pedro fue llamado para la circuncisión y Pablo fue llamado para los gentiles. Pablo dice, el que actuó en mí, el que actuó en Pedro, también actuó en mí. Y en el versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, oiga bien, ¿quién nombra primero? Jacobo, ¿para qué no nombra a Pedro primero? Luis Toro se agarra de que Pedro fue nombrado primero en los evangelios, es el nombrado primero y por eso es el líder, él es el papa, él es el aquí callá, el vicario, es el líder de la iglesia romana. Pero aquí vemos que a quien nombra primero es Jacobo, reconociendo la gracia. Pablo mismo lo nombra primero a Jacobo, ¿verdad? No nombra a Pedro primero. Si Pablo era católico, si fuese católico, entonces hubiera nombrado a Pedro primero, pero no nombró a Pedro, nombró a Jacobo, porque era Jacobo el líder en ese entonces, ¿verdad? El líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, no que había un líder sobre todo el mundo. Aquí el líder, la cabeza de todo esto es Cristo. No hay ningún ser humano que es el líder de toda la iglesia. Cristo es el líder de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nuestro consolador. Aquí no vamos a decir que yo, usted y otra persona somos o es el líder de toda la iglesia. No, aquí Cristo es la cabeza. Nosotros no somos cabeza de la iglesia. Nosotros somos pastores de las congregaciones. Pastoreamos congregaciones, pero no somos el sumo pontífice. No existe el sumo pontífice en la Biblia. No existe eso. No existe el papado. No existe, ¿verdad? Son puras mentiras de la iglesia católica para engañar a la gente, para tenerlas, para que le sigan comprando sus muñequitos de cera y sigan adorando imágenes y sigan postrándose ante la María Católica Romana. Son puros negocios de la gente católica. Perdón, pero es la verdad, ¿verdad? Entonces, el versículo 9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo primero, Cefas y Juan. Si agarramos esto de que porque se nombra Jacobo, porque se nombra Pedro primero, entonces llegamos a esta conclusión que Pedro es segundo y Jacobo es primero. O sea que no podemos agarrar que solo porque nombre primero a la persona ya quiere decir algo, como hace Luis Toro, que porque nombra primero a Pedro en los evangelios ya dice que Pedro es el líder de todos, de toda la iglesia cristiana. No. Ahora, dice que eran considerados como columnas. ¿Quiénes? Jacobo, Pedro y Juan, como columnas. ¿De qué? De la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal
de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y aquí hay algo muy interesante, y con esto termino. Si seguimos leyendo, cuando Pedro viene a Antioquía, ¿verdad? Cuando Pedro viene a Antioquía, Pablo le resiste cara a cara. Versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Oiga bien, Pablo diciéndole al sumo pontífice de la iglesia que era de condenar. Solo miren lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los que eran de la circuncisión. Tanto. Y en su simulación participaban, dice, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿De quién? De aquellos, que ahí estaba también Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga bien, Pablo empezó a ver que Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio y que era de condenar. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que aquí queda claro la gran mentira que el catolicismo romano ha tirado por su boca venenosa, ¿verdad? Para engañar a la gente, para engañar a la gente. Pero en el nombre del Señor, vamos derribando todo argumento, destruyendo las fortalezas del diablo, en el nombre del Señor, porque Dios los va a ayudar. Y Dios va enfrente de nosotros con un poderoso gigante. O sea que hasta aquí dejo este videito. Y seguimos adelante en el nombre del Señor. Mentiras del catolicismo romano. No se deje engañar, amigo católico. No se deje engañar. Dios le bendiga.